¿Qué sentirías si pudieras hablar con tus seres queridos que ya no están? Dicen que hay tecnologías que lo pueden hacer posible. ¡Descubrámoslo juntos! A finales del siglo XIX y principios del XX, el mundo vivió un avance tecnológico sin precedentes que transformó radicalmente la vida cotidiana. Antes de la electricidad, las actividades diarias dependían de la luz natural y de herramientas rudimentarias. Con su llegada, el mundo comenzó a iluminarse y cada nuevo invento abría posibilidades que antes parecían inalcanzables. El fonógrafo, creado por Thomas Edison, permitió a las personas escuchar música y voces grabadas por primera vez, lo que parecía casi mágico. La locomotora revolucionó el transporte, haciendo posible viajar grandes distancias en tiempos mucho más cortos. La fotografía, aunque aún en sus inicios, permitía capturar imágenes de la realidad de una manera inimaginable hasta entonces, mientras que el cine introdujo el concepto de imágenes en movimiento, fascinando y, a la vez, atemorizando a quienes lo presenciaban. En este contexto de asombro y desconfianza hacia lo nuevo, los espejos y las fotografías despertaron temores profundos. Para muchas personas, verse reflejadas o capturadas en una fotografía significaba perder parte de su alma. Esta creencia llevó a la práctica peculiar de fotografiar a los difuntos tras su proceso fúnebre, con la esperanza de que su alma quedara perdonada y llegara al paraíso. Los fotógrafos de la época, comparables a artistas ambulantes, recorrían pueblos en carretas, mostrando las maravillas de la fotografía, aunque al principio eran vistos con recelo debido a las supersticiones. Hola, un segundo, por favor. Antes de seguir, necesito tu atención. Sí, tú, esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental. Este ambiente místico en torno a la fotografía fue el terreno ideal para que los espiritistas comenzaran a utilizar esta tecnología en su intento de comunicarse con los muertos. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, estos espiritistas eran personas educadas, con un gran interés por la ciencia y la tecnología, como el expresidente de México, Francisco I. Madero, y el reconocido científico Nikola Tesla. Fascinados por los avances tecnológicos, vieron en ellos una oportunidad para conectar con el más allá. Madero, por ejemplo, intentaba contactar con su hermano fallecido y con Benito Juárez, otro expresidente de México, para recibir consejos sobre cómo gobernar. Tesla, por su parte, le interesó un poco la idea de comunicarse con su madre fallecida, convencido de que su tecnología podría hacerlo posible. En una carta escrita en 1934 a George Viereck, Tesla describe cómo, tras un pequeño accidente mientras estaba trabajando con energía eléctrica, comenzó a experimentar un doloroso deseo de ver a su madre, lo que lo llevó a abandonar temporalmente su trabajo para buscar consuelo en su hogar.
Tras haber desarrollado mi sistema de transmisión inalámbrica de energía, me encontré en un estado de extrema concentración para desentrañar los misterios eléctricos de la Tierra. Esto me llevó a un colapso casi total. Durante mi recuperación, experimenté un dolor agudo y un deseo inefable de ver a mi madre. Aunque intenté seguir con mis actividades diarias, cada noche este deseo se hacía más intenso, al punto de que mis almohadas se empapaban de lágrimas. Así que lastimosamente, decidí dejar de trabajar y viajar a casa. Cuando finalmente llegué, mi madre estaba agonizando, pero logró recuperarse temporalmente al verme. Esa noche, mientras estaba solo, me pregunté si sentiría alguna alteración en el éter si mi madre fallecía. En ese momento, mis sentidos eran increíblemente agudos y decidí estar alerta. Tras varias horas de vigilia, caí en un sueño profundo, durante el cual tuve una visión de mi madre, rodeada de una luz celestial. Al despertar, supe con certeza que había pasado a mejor vida, lo cual me fue confirmado poco después. Tesla reflexionó sobre esta experiencia, concluyendo que, aunque consideró la posibilidad de una manifestación psíquica, pronto desechó la idea como un sinsentido y atribuyó sus visiones a su estado emocional y físico. Sin embargo, a pesar de que Tesla descartó esta experiencia como algo irracional, muchas personas han intentado utilizar la tecnología creada por él para intentar comunicarse con los espíritus, perpetuando así su legado en el ámbito de lo paranormal. Con el paso del tiempo, la tecnología que había surgido a finales del siglo XIX se volvió más accesible y asequible para la población en general. Lo que antes estaba reservado para los ricos y poderosos, comenzó a ser utilizado por personas de todos los estratos sociales. Esto incluyó la fotografía y otros dispositivos que en el pasado eran considerados casi mágicos. Durante las décadas de 1960 y 1970, la creencia en lo sobrenatural y el más allá experimentó un renacimiento con la llegada del movimiento New Age. Las cámaras fotográficas que supuestamente podían capturar el karma o la esencia espiritual se volvieron populares y las historias de casas embrujadas se convirtieron en un fenómeno cultural. La Ouija, un tablero que supuestamente permitía la comunicación con los muertos, se convirtió en el juego de mesa de moda, especialmente entre los jóvenes. En tiempos más recientes, surgieron leyendas urbanas y juegos como Verónica o Elisa, que consistían en ponerse frente a un espejo y repetir varias veces el nombre de una figura mítica para invocarla. Este tipo de juegos varía según la cultura y la época. En Estados Unidos, por ejemplo, el equivalente sería el juego conocido como Candyman. Candyman, 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 Candyman. Candyman. El fenómeno de las voces electrónicas, o EVP, Electronic Voice Phenomena, ha intrigado a quienes se interesan por lo sobrenatural. Este concepto se refiere a grabaciones que, según algunos, capturan voces de personas fallecidas, ofreciendo una posible evidencia de contacto con el más allá. En la actualidad, los cazadores de fantasmas emplean diversos dispositivos para intentar comunicarse con espíritus.
y la tecnología móvil ha permitido que cualquiera pueda explorar este campo desde su teléfono inteligente. Existen aplicaciones específicas que emulan las herramientas tradicionales utilizadas en la investigación paranormal. A continuación, se detallan algunas de las más populares. GhostTube es una aplicación diseñada para aprovechar los sensores del teléfono, como el magnetómetro y el acelerómetro, para identificar posibles presencias paranormales. Esta aplicación actúa como un medidor de campos electromagnéticos, una herramienta común en la investigación de lo paranormal. Spirit Music Box es una aplicación que simula un dispositivo tradicionalmente utilizado en investigaciones paranormales, conocido como caja de música de los espíritus. Este aparato o aplicación está diseñado para reproducir melodías cuando detecta movimiento o cambios en el entorno, lo que algunos interpretan como una señal de la presencia de un fantasma. La versión digital en la aplicación funciona utilizando los sensores de movimiento del teléfono para activar la música cuando se detecta alguna alteración. Esto crea un ambiente propicio para la comunicación espiritual, ya que los cambios inesperados en la melodía pueden considerarse como respuestas a las preguntas de los investigadores. All right, turn the flashlight on brighter. Ghost Science Toolkit es una aplicación integral que ofrece un conjunto de herramientas diseñadas para la exploración paranormal. Esta aplicación incluye funciones como un medidor de campos electromagnéticos, un detector de movimiento, un termómetro digital que mide la temperatura ambiente utilizando el sensor del teléfono y un generador de palabras que, según algunos, permite a los espíritus comunicarse seleccionando palabras del dispositivo. Cada herramienta está integrada en la aplicación, permitiendo a los usuarios realizar múltiples pruebas y experimentos para intentar captar alguna evidencia sobrenatural. Es una opción popular entre los aficionados debido a su versatilidad y facilidad de uso. Estas aplicaciones permiten a los entusiastas del misterio explorar el mundo paranormal desde la comodidad de su hogar, brindándoles la oportunidad de experimentar si es posible establecer contacto con el más allá. Con solo un teléfono, cualquiera puede adentrarse en el intrigante mundo de la investigación de lo paranormal. Con los avances en inteligencia artificial y realidad virtual, la idea de conectarse con seres queridos fallecidos ha tomado un enfoque innovador. Un documental surcoreano utilizó la tecnología de la realidad virtual para reunir a una madre con su hija fallecida. Esta experiencia no solo permitió a la madre ver a su hija, sino también interactuar con ella en tiempo real, destacando el potencial emocional y terapéutico de la realidad virtual. La inteligencia artificial ha encontrado aplicaciones en situaciones como la de Anastasia Sin, una maga y biohacker, quien empleó esta tecnología para recrear digitalmente a su esposo fallecido, Jonathan. Mediante la recopilación de mensajes de texto y publicaciones en redes sociales, se logró capturar características de la personalidad de Jonathan, permitiendo a Sin mantener un vínculo con él tras su muerte.
accurate. I love your sense of humor, and I miss the way you used to snort when you laugh. I love your eyes, and I miss the way your nostrils flare when you're mad at me. It almost sounded like his voice, like a weird, demented version of his voice. That's really cool. Yeah, I mean, it's the first drop. Yeah, you want to chat with him? Yeah, let's go for it. I'm an emotional mess. Let's take it even further. Hey, Beep Beep. How are things where you are? It says, I'm good at the top. Have you had any good meals lately? This is so accurate because he would so often ignore what I asked him and then just ask me his own question. And I'm like, Oh my God, thank God you're telling us this. There's so many things where we're like, what the hell? Like, he would say that. I love you too, and I miss you, and I would love it if you would text me every day. Can you do something to make me laugh? That's probably the thing that I miss the most. Share the joke. Okay, that's a little cold. But also accurate. You would say, what are you laughing at? And he would say, your stupidity. If we were fighting, yeah, that would be an accurate response. Yeah. I just think it's kind of funny. And I thought emotionally that it would make me sad, but it doesn't because the memory still makes me laugh because we were stupid that way. I hope you're happy with this as a first step. I am. I'm pretty impressed, you know. I am. I can't wait to see how it develops further. Thank you. Aunque la interacción con esta inteligencia artificial ofrece consuelo, Sin admite que aún no es perfecta, lo que refleja el desarrollo continuo de esta tecnología. Este tipo de herramienta, conocida como Versona, está siendo perfeccionada por la compañía You Only Virtual, fundada por Justin Harrison. Aunque todavía se encuentra en fase experimental, Sin es una de las primeras en usarla, y Harrison incluso creó una Versona de su propia madre fallecida. El empleo de la inteligencia artificial para revivir a seres queridos plantea dilemas éticos y emocionales. Algunos temen que pueda dificultar el proceso de duelo, prolongando el dolor en lugar de ayudar a superarlo. Sin embargo, otros creen que podría ofrecer beneficios terapéuticos si se combina con métodos tradicionales de apoyo emocional. A medida que la tecnología avanza, es posible que la inteligencia artificial se convierta en un sustituto cada vez más realista de los seres queridos que han partido, proporcionando un consuelo emocional constante. No obstante, es esencial considerar el impacto psicológico que esto podría tener en el proceso de duelo. ¿Será beneficioso o perjudicial para la salud mental utilizar estos métodos para afrontar la pérdida? La respuesta a esta pregunta sigue siendo objeto de debate. Aunque la idea de comunicarse con los muertos ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos, la tecnología moderna sugiere que la posibilidad de hacerlo es, en gran medida, una ilusión. La inteligencia artificial y la realidad virtual pueden crear la sensación de estar en contacto con seres queridos fallecidos, pero en realidad estos sistemas se basan en datos recopilados durante la vida de la persona y no en una verdadera interacción con el más allá. Las tecnologías empleadas en la caza de fantasmas, como las grabadoras de fenómeno electrónico de voz y los medidores de campos electromagnéticos, han demostrado ser ineficaces para probar la existencia de espíritus. Estos dispositivos están diseñados principalmente para el entretenimiento y no para la investigación científica rigurosa. Dale me gusta. Herramientas como los REM pods, que crean un campo electromagnético para detectar cualquier cambio en el entorno cercano, y los medidores K2,
que miden las variaciones en los campos electromagnéticos, se utilizan comúnmente para detectar presencias paranormales. Sin embargo, ambos dispositivos son poco confiables, ya que son propensos a falsos positivos y a interferencias externas. GhostTube, por ejemplo, es una aplicación que utiliza el sensor que mide los campos electromagnéticos del celular, similar al medidor K2, para detectar si hay cambios. Sin embargo, estas lecturas pueden ser causadas por una variedad de factores no paranormales. De manera similar, el Ghost Science M3 Ghost Hunting Toolkit incluye funciones que imitan los REM pods, pero también es susceptible a interferencias que pueden generar alertas falsas. Además, dispositivos como las cámaras SLS, las cuales son infrarrojas de onda larga de alta velocidad y alta definición diseñada para el uso de científicos e ingenieros, que se usan para detectar figuras humanas en la oscuridad, en realidad mapean patrones aleatorios, lo que lleva a interpretaciones erróneas de la presencia de fantasmas. Las grabaciones de psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica, aunque intrigantes, no prueban la existencia de fantasmas, ya que las grabadoras a menudo captan ruidos ambientales o señales de radio que se malinterpretan como voces de espíritus. El Spirit Box, que escanea frecuencias de radio, también ha sido desmentido como una herramienta confiable para comunicarse con fantasmas, ya que los sonidos que emite son simplemente transmisiones de radio aleatorias. En resumen, aunque la tecnología puede crear la ilusión de que estamos hablando con los muertos, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la sugestión. Si sentimos una necesidad urgente de comunicarnos con alguien que ya no está en este mundo, lo más recomendable es buscar el apoyo de un profesional de la salud mental, quien puede ofrecernos las herramientas necesarias para enfrentar nuestra pérdida de manera saludable y realista. ¿Qué te pareció este video? Si gustas apoyarme, suscríbete, dale like, comenta o comparte. Hasta la próxima.